aleluya, la palabra de Dios y la estás exhortando y la estás presentando, hay algo bien importante que se está activando. Y tú dirás, ¿cómo se va a activar? Sí, pues yo te puedo pasar una Biblia, es igual como cualquier otro regalo. Pero hasta que tú no la abras, la puedes abrir. Pero hasta que tú no la leas, tú no activas. Tú tienes que activar la palabra. Tú puedes tener un servicio de adoración, no me interpretes mal. Pueden tener un servicio de adoración, no me interpreten mal. Pero si no está la palabra, no está activa la palabra, es triste. Porque tú te regocijaste, tú adoraste, tú danzaste, tú hasta oraste, pero no oíste a Dios. Y eso sería triste porque un lugar donde tú no tengas tal palabra o no trae la palabra, no estás trayendo la otra parte. La más importante, la que tú quieres que papá hablar contigo. Porque no significa que tú la estás entendiendo, Nelson, de una manera y Luis la está entendiendo como tú. No, Luis la está entendiendo en otra manera. Y así va con Nicole y con Silvia. Tú tienes que ver, aleluya, cómo llegar, aleluya, cómo poner todo esto en esta manera. Y es bien importante porque no es que digo que estás perdiendo el tiempo. Lo que estoy diciendo es tú puedes adorar al Señor, claro, en el trabajo, en todo el tiempo. Pero va a haber un momento que tú tienes que oír a tu Dios. Y si tú tienes eso, tú tienes que siempre pensarlo. No puedes desequilibrar una balanza. Tienes que llevar palabra de Dios y presentar palabra de Dios. Porque si tú no haces eso, tú no lo presentas, entonces va a haber un problema. Hay un desbalance. Y a veces, lamentablemente, es lo que quiere Satanás. Porque los ángeles caídos, Luis, tenemos que entender esto, no significa que odian a Dios. No, es su creador. Sin embargo, lamentablemente odian a Satanás. Y no digo lamentablemente porque ellos se van a ir juntamente con Satanás al suelo y justamente van a estar descualificados. Lamentablemente. Pero ellos adoran a Dios, ellos le danzan a Dios, ellos cantan. Mira, vete a la Biblia lo que dice en el tiempo de Saúl. Tú tienes que ver todas estas cosas, sí, pero que no expresan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo señalan, lo acusan. Porque Pablo dice, y ustedes no juzgarán a los ángeles. Nosotros vamos a ir a juzgarlos. ¿Tú puedes creer eso? Es increíble. Tenemos que tener todo ese conocimiento. Bueno, vamos a orar para que todo lo que se haga aquí lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Y es bien importante que tengamos todo esto en conocimiento de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Porque dirás, no somos quien para juzgar, no podemos señalar, pero te tienes que cuidar cuando eso venga al lado tuyo. No estoy diciendo que no va a venir, sí va a venir, pero tienes que saber la manera en que cómo va a llegar. Vamos a dejar esto aquí seteadito, vamos ahora. Padre, te doy gracias, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, aleluya, por este momento. Te doy gracias porque tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos velas. Gracias una vez más, aleluya. Padre, ahora te presento, aleluya, tu palabra en el día de hoy. Que tú uses mis cuerdas vocales, aleluya. Y que estos receptores, estas personas que lo están escuchando, este es mi amigo y esta es mi amiga, que nos están escuchando por primera vez, mi hermana y mi hermana, aleluya, lo reciban en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Atamos todo pensamiento malsano, toda trampa diabólica, toda estrategia diabólica no tiene parte ni suerte con nosotros. Lo declaramos así en el nombre de Jesús, aleluya. Ahora te pido, aleluya, lo que es tu inteligencia, la sabiduría, la ciencia, aleluya, de poder expresar tu palabra, ese conocimiento, aleluya, de saber enseñarla, aleluya. Te doy gracias por ello, aleluya, una vez más. Y que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Lo pido así, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo a todas estas personas también de Facebook, de YouTube y Twitter. Aquí todo alrededor del mundo. Gracias, aleluya. Y si tú puedes pasar este programa hacia adelante, pásalo. Pásalo con ellos. ¿Con quién tú crees que puede oír palabra de Dios en un lugar donde tú piensas que no habrá una iglesia? Pásalo a otro lado. Porque este es el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Si tú crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Y estamos en ese trino Dios. Leemos
en lo que es 1 Corintios capítulo 6, aleluya. Pero antes de eso, a pedirle acerca a quién escribe Corintios y en qué año. Estos libros llevan por título el nombre del público al que van dirigidos: los cristianos en la ciudad de Corintio, un importante centro comercial en Grecia. Pablo fue autor de estas cartas a los cristianos corintios. Figuran entre sus primeros escritos. La iglesia en Corintio luchó desde su comienzo contra la inmoralidad y los malentendidos en cuanto a la adoración y la conducta cristiana apropiadas. Pablo escribió a fin de desafiar a dichos cristianos a que hicieran un cambio inmediato en su estilo de vida. Se escribe la carta a los Corintios del 54 al 55 después de Cristo. Amén. ¿Vieron en ese tiempo? 54 al 55. Sin embargo, se le estaba ya hablando a los cristianos a los 52 después de Cristo. Pero viene siendo antes de la muerte de Cristo como a unos 22 años. Unos 22 años después de la resurrección de Jesucristo. Ya se estaba hablando a esta persona en Corintios. Es bien importante que conozcamos esa información y los tiempos. Porque no podemos juzgar a otros si tú no sabes de los tiempos. No nos podemos volver fanáticos, sino creyentes con conocimiento. Porque somos de la gloria de Jehová. Por cuanto eso es bien importante conocerlo. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, los digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufréis más bien el agravio. ¿Por qué? ¿No sufréis más bien el ser defraudados? Por vosotros cometéis el agravio y defraudáis y estos a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es bien importante que tenemos que ver una cosa. Pablo, al estar escribiendo en esta época, Pablo le escribe a gente con entendimiento, a gente que ya conoce, a gente que ya le han predicado y a gente en cual quiere regresar y enderezar su cordura. ¿Por qué? Tremendo tema estábamos hablando con mi hermano Luis, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pablo señala que por qué tú permites un juicio con tu hermano delante de uno que está en perdición. Delante de uno que es menor que ustedes dos. Sabía eso y va a decir, Pedro, ¿cómo va a ser menor que nosotros dos? Y porque mientras esa persona no ha aceptado a Jesucristo, es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios. Entonces dos hijos de Dios se pleitan y van con una criatura que no es un hijo de Dios a que decida por ustedes.
Es bien importante cuando es amigo que me escucha, amiga que me escucha, oye bien como Dios le habla a su pueblo. Dice, si osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. A veces estamos en una congregación. Miren, mientras citan dos seres humanos hay pleito. Sigue así. Mientras citan dos seres humanos hay pleito. Siempre. Uno piensa diferente que el otro. Ahora, en esas mismas dos cosas, en su conocimiento de cada uno de ellos, tienes que llevar el conocimiento de a dónde tú vas a resolver el problema. Yo soy el camino, la verdad y la vida, he dicho todos estos días. Todos estos días se ha hablado y no hay otro camino de llegar al Padre si no es por mí. Tú vas con ese conocimiento, pero tú vas a los santos, a los tuyos. No te salgas del camino. No salgas de ese otro lado porque ellos mismos te van a juzgar a ti porque tú le estás dando la potestad de que te juzguen a ti. Y va a decir, pero hay situaciones, sí, respetamos la justicia, no me malinterpreten. Hay cosas que tienes que llevar a una corte, amén, las vas a tener que llevar. Pero si es entre hermanos, vaya donde su pastor, vaya al cuerpo de su iglesia, porque usted tiene que velar por usted mismo. Quizá es una tontería y una cosa del momento de hablar, un abrazo y ahí se acabó todo. Porque eso es la esencia del Espíritu Santo en que tú tienes y yo tengo. Que Satanás se va a quedar vendado. No. Se va a quedar aguantado de las manos. No. Él va a buscar la manera de cómo destruirte. Y tenemos que ser sabios. Pablo trae este mensaje a esta manera. No es atacando a los romanos que estaban en esas áreas y en esos tiempos. Sino que lo tuyo es tuyo. ¿Ok? Y entonces el problema que hay entre nosotros se resuelve entre nosotros o en la congregación, porque hay un procedimiento. Ahora, tú no puedes venir a externo. Cuando tú vayas allá, vas a decir, acá primero se te va a reír de ti. Después que te va a minimizar, te va a hacer más pequeño. La misma Biblia te está diciendo, no. Ahora tienes que ver esto. Dice, en el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Qué está queriendo decir? Cosas muy pequeñas, tantas cosas que están llegando en esta manera. En las situaciones es que estás rebajando. Si es un problema entre ustedes, sí. Ahora, si tú tienes que ir a una corte con una persona de afuera, sí tienes que ir. No fue entre hermanos, fue una persona, sí va y resuelve, porque mira qué casualidad. Tú arreglarás con tu hermano aquí, pero con la criatura, con otras personas, la arreglarás allá. Porque entonces irá contigo. La misma Biblia, el mismo Jesucristo dice, arregla con él primero. Porque si no, pagarás por cada cuadrante. ¿Ves? Y cuando todas estas cosas están sucediendo, tú tienes que ver cómo actuar con inteligencia. Pero también el diablo está planeando cómo destruir la relación de ustedes dos. Si hubiera algo, ustedes la tienen que arreglar o en su iglesia la tienen que arreglar y llevarlo. ¿Qué pasa? No le das espacio a Satanás a meterse. Porque cuando no le has dado espacio a Satanás a meterse, entonces has hecho bien. Es bien importante que tengamos ese conocimiento, porque si tú vas a juzgar a este mundo, tú puedes creer eso. Tú vas a estar siendo preparado para juzgar a este mundo. Tú entonces, la persona que te va a juzgar a ti, que otra persona de afuera, tú dices, yo se supone que te juzgue a ti, ahora tú eres el que me está juzgando a mí. Búscalo en Apocalipsis. Ustedes van a ser gobernantes, o sácanlo de Apocalipsis. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso tienen que tener entendimiento. Si hay algo entre ustedes, resuelvan entre ustedes. No lo saquen afuera. El diablo está buscando, porque lamentablemente cuando es de afuera, uno regresa a la iglesia, pero el otro se quedó. Sin embargo, dentro de la iglesia se asegura que los dos estén juntos. Y los dos salgan y los dos regresen. Porque tú me vas a abrazar y yo te voy a abrazar. Va a haber un perdón entre nosotros. Va a haber una oración de inicio y una oración de terminar. Y él mismo nos vamos a asegurar. A veces salimos mejor porque vamos a amarnos más que antes. Vamos a asegurar esa unión. Pues bien importante que eso suceda a tu lado. Es tan importante que Dios mismo está hablándole a estas personas a través de Pablo. No.
ya empezamos algo y esto lo vamos a terminar bien. Y eso lo tienes que analizar. Ahora está mencionando aquí en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Mira quién va a juzgar a los ángeles, Nelson. ¿Va a ser Jesucristo? No. ¿Va a ser Dios? No. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Lo tuyo es grande, no permita que te minimicen. Por eso yo siempre digo, si tú estás en un lugar que en cual no te dejan crecer, te dejan sentado más que al banco, corra por su vida. Porque entonces eso es un plan diabólico. Porque de que yo valga que tú tengas un conocimiento en mi hermano Luis y yo te lo deje sentado. O yo no te lo saque a la luz. Entonces hay un espíritu de envidia o hay un espíritu de maldad. No, muchacho, cuidado, me va a dividir la iglesia. Tú tienes que tener ese cuidado. Ahí tú tienes que analizar. Recuérdate que tú estás pidiendo sabiduría. ¿En cuál que sabiduría es? Ver las cosas antes de tiempo. Y verlas ahí, pero interceder. Ahora tú vas, intercede para asegurar que eso no pase. Y si está pasando, ¿cómo resolverlo? Porque lamentablemente en tus talentos tú le darás cuenta a Dios, no al hombre. Y es triste tú darle cuenta a un hombre y no a Dios. Y cuando te toque con Dios, mire, eso está mal. Y así tenga cuidado y siempre analice a dónde va y cómo va y qué está sucediendo. Porque para eso es que Dios te lo ha dado. Y dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Ese momento fue un regaño de parte de Pablo. Porque en estas cosas pequeñas se agitan las personas. La ponen muy seria. Hay un lema que dice, cuidado con las zorras pequeñas, porque no las discrimine porque son pequeñas, pero te destruye un granjero completo. Y ese granero, tú vas a estar ahí preparando que tanto esfuerzo, esa cosita la destruye, te vuelves almático. Por eso tienes que llevarte el conocimiento. Cuando tal cosa sucede, hay que resolverla. Hay que tratar de llegarlo. Orar, interceder y después hablar. Y todo esto llega. Si no hay una decisión de acuerdo y algo de acuerdo que tú no llegaste, ora. Dios sabrá por qué. A veces hay situaciones y tú dirás, pero Pedro, ¿cómo es esto? Bueno, y entonces ¿cómo empezaron las iglesias? Todo el mundo critica a Nerón, pero vete en el lado del conocimiento, ¿por qué Dios entonces no paró a Nerón? No, si no, no se persiguen, estaban demasiado cómodos en las cuevas y en las casas. Muy pegado y Dios quería su... Hay que esparcirlo. Ponte en ese otro lado del entendimiento. Prepárate, porque también tú eres un abuelicho ya ready para volar y te quieres quedar en el mismo niño con papá y mamá. No, es hora de volar. Es hora de llegar y esparcir el evangelio. Tienes que llevarte eso en conocimiento. Y a veces suceden cosas así. Sí, pasa. Estaba bueno. No, pero... Venga Pedro ahí, está con la mano haciendo esparciendo como cuando uno toca la... No, es que es así. Ahí mismo tú vas a ver, tienes que moverlo. A veces suceden esas cosas. Por eso mismo Pablo lo dice, para avergonzados le hablo de estas cosas, para que usted reaccione y entienda que cuánto va a llegar ahí. Dice, para avergonzaros digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí le está hablando a esa congregación, a esas personas. No hay ninguno que se ha separado con Dios. No hay ninguno que pueda arreglar estas situaciones. Ahora tiene que verlo. Sino que el hermano con el hermano pleite en juicio. Y ante los incrédulos. Eso quiere decir que no eres un ejemplo a la sociedad cristiana. Tenemos que ser ejemplo y saber, va a llegar situaciones. A mí me llegó la semana pasada, Sergio. Mira el accidente que pasó en mi casa. Yo rápido pensando y todo, y después que me fui a orar, porque hay que llevarle esto. Mira, tú tienes, tu cuerpo te lo dio Dios. Tu alma te lo dio Dios. El espíritu que tú tienes lo dio Dios. Pero el ser en ti también lo hizo Dios. Tú tienes coraje, tú tienes reacción, tú tienes... Sí, Dios lo conoce, si Él lo hizo. Tú tienes todo eso para tu defensa. Pero no hay que correr de Dios, sino
huyas de Dios, sino correr hacia Dios. Y cuando voy a orar a presentarle al Señor ese clase package que yo tenía, yo decía, me da pena de tu vida, pero ahora me toca a mí. Pero primero me fui donde papá cuando fui a él decirme, a él hacer matemática con Dios. Y tú dices, Pedro, ¿matemáticas? Sí. Y estoy así orando cuando llega una voz interna y me dice, esa señora está sola. Y a ella, como ya estaba calmadito, estaba orando. Y yo, wow, esa señora está criando a sus hijas sola. Oh, wow. Y entonces vino la otra parte y viene y me dice, ni licencia para guiar ya tiene. Ahí bajó. Cuando estoy así orando al Señor, le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Gracias. Terminé de orar y Él me trae a este capítulo donde estamos hablando hoy. Pero no me dijo, tú no te vas a medir con ella. Tú eres un hijo de Dios. También te lo deja saber. Tú tampoco te vas a presentar a administrar tu casa porque va a decir, y ese que mi vecino es cristiano. ¿Ven? Pero hay etapas que te llegan. Por eso hay que saber qué sucede. Voy donde mi esposa y le digo, no hagas nada. Déjalo así. Y me voy a la cama. ¿Por qué es tan importante orar? A veces por nuestra reacción no vemos lo que hacemos. Quizás hacemos cosas sin querer, que después nos arrepentimos. Y el mismo Dios te deja saber que no. Tenemos que reaccionar, aunque tú tengas razón, pero no. No. Porque Dios es el que tú vas a ver, tú no vas, tú eres un hijo de Dios, ¿cómo te vas a comparar con una criatura de Dios? Y vas a decir, todos somos hijos de Dios, respetamos a todo conocimiento, a toda persona, a toda religión, a toda persona. Pero la Biblia me dice algo diferente, en cual yo te enseño que es diferente, somos diferentes. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador, viene a ser a la familia de Dios, entonces tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Cambia todo, esto se arregla entre nosotros. Pero tú no puedes ir allá a señalar porque por lo que murió Jesucristo te va a señalar a ti. Y es importante. A veces tendemos a salir. Amén. Dios no hizo así. No te estoy juzgando, sino que analices. Si tú estás en un pleito, tú tienes que ir viendo cómo oramos por la semana. Tal vez tienes que ir a una corte, tal vez tienes que ir a un juez. Mire, frene. Un pequeño testimonio. Aleluya, rapidito. Hermano Luis Nelson, fue el negocio de PNP Service. Aleluya, pues sucedió algo en cual nosotros no sabíamos. Y una persona pues tuvimos que llevar a corte. Esa persona también era supuestamente cristiana, yo no entiendo, pero así lo dejamos a la gloria de Dios. Pero cuando yo llegué a esa corte, yo le dije a mi esposa, yo veo un brillo en esa señora. Y llegamos allí y viene el abogado y me enseña unos papeles, me enseña unos papeles y después me enseña unos papeles. Pero no sabe que ya yo había orado. Cuando tú oras e intercedes, Dios sale por ti. Me dice el juez, va aparte, quiero que hablen juntos, y viene el juez y me dice, ustedes van a ganar el caso, pero ella te va a demandar 3 veces para atrás. Yo entre mí una voz me dijo, ella no tiene dinero para costear un abogado, tú vas a ganar el caso. Y yo dije, Dios es un Dios de misericordia. Como Dios es un Dios de misericordia, no le haré caso a esa vocecita. Te dije que ya había orado. Le dije a mi esposa, déjalo aquí. Y tú dirás, ¿por qué? Si yo estaba en todo rey, yo tengo todas las impresiones, tengo todo puesto, todo momento. Cuando Dios mueve y Dios hace algo, aunque a veces no lo entendamos y no lo mueve, Dios dice, déjalo. Vienen mejores bendiciones, mejores puertas se abren. Y yo le digo, Señor, lo dije, pero qué lindo, esas personas salieron contentas. Tú dirás, Pedro, ¿saliste tú contento? Yo me quedé con una deuda, porque había que pagar ciertas cosas que se instalaron ahí, que venían de ese dinero. Pero yo le dije, Señor, tú abrirás más puertas, seré más bendecido, seré más próspero, dicho y hecho. Porque a veces hay momentos que tú tienes que llegar, pero tú no sabes si esa persona lo puede o no lo puede hacer. O si algo sucedió, como el juez nos dijo. Una nueva ley en el estado de Massachusetts, que si tú haces un contrato en el cual contiene 3 días, en el cuarto día
de haberse firmado el tercer día a las 11:59 de la noche, yo decidí no romperlo, lo puedo romper en el estado de Massachusetts. Y eso fue lo que sucedió. Y yo, a ignorancia de eso. Pero aprendimos. Pero Dios nos bendice. Dios, yo te lo pongo en tus manos. No fue a mí. Tú diezmas, yo diezmo. Tú ofrendas, yo ofrendo. Te lo hicieron a ti. Así le dije yo al Señor. No me lo hicieron a mí, te lo hicieron a ti. Pues así mismo tú tienes que ver. Y tú dirás, pero es que eso se suena injusto. Suena, pero hay algo que tú tienes que seguir. Porque cuando tú eres la diferencia, la Biblia dice de que vale, los gentiles hacen lo mismo. La misma Biblia dice, sí, ellos se regalan, ellos se ayudan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú se lo hagas al que no te lo hace. Que tú actúes en manera de aquellos que tú no puedes recibir de ellos. Entonces ahí es que tú llevas. Esa es la diferencia. Yo estaba con un buen amigo hablando sobre esto y yo le decía, pero él se le olvidó algo de cuando yo estuve allí, cuando él fue partícipe de las cosas que se rodeaban en el aire ahí. Y yo digo, mi Dios es celoso, Dios te vela. Tú dices, no, juega con el otro, pero con mi hijo no se juega. Muévelo para acá. Y eso yo me reía, pero no se lo decía. Yo decía, no te voy a decir que fuiste parte de eso. Pero sí te puedo dejar saber que solamente quien vela por ti es Dios. Y tú dirás, pero somos muchos. Sí, esa es la licencia. Dios es Dios. Dios es Dios y el Espíritu Santo está en ti todo el tiempo. Porque no quiere decir que el Salmo 91 se aplica para todos a la misma vez. Y para mí no. Se aplica para mí. Y dice y se aplica para otro. Y se aplicará para otro. Hay ángeles que están al lado tuyo. Pero también te dice y te advierte a esas personas que van a venir al lado tuyo. Eso. Tú lo adviertes. Entonces, como ya estás advertido, se llama sabiduría. Como ya estás advertido, cuando llega el momento. Sí, yo me acuerdo que ya Dios me habló de esto. Pero te lo reserva, no es que se lo vas a sacar y se lo vas a decir, sino a veces se me escapa a mí una sonrisa. Y cuando me lo voy a decir, ya me reí. Si te viste que me reí, fue que ya Dios me habló. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama confirmación. Pero respetamos a todo el mundo. Dice así. Así que, por cierto, que dice por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito con vosotros mismos. Porque no sufréis más bien el agravio. ¿Por qué no sufréis más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudéis. Y a estos, a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y tú le vas a decir, pero si él empezó, ¿cómo yo no? ¿Dónde está tu paciencia en cual tú tienes que usarla en el mundo de afuera? La tienes que practicar en algún lado. El águila, cuando tira su aguilucho, no le preguntó si sabía ya volar. Qué cosa es la naturaleza. El papá águila está en el aire, pero la mamá lo tira crudamente para abajo. Sí. No le preguntó, hijo, ¿aprendiste a volar? ¿Me viste cómo yo abro las alas? No le preguntó nada de eso. Ni le dio un manual tampoco. Y no, papá, ahí abajo. Mientras el perro hay algo grande. Mientras ese aguilucho está abriendo las alas, viendo cómo funciona el equipo, su papá, que es el padre de nosotros, está arriba mirando y cuando ve que se acerca al peñadero, que va a chocar, se le mete el papá por debajo y lo sube. Y dice, en 50 pies no funcionaste, vamos para 100. ¿Qué tú crees? ¿Que lo iba a soltar de ahí al piso? No, lo lleva aún más alto. Su prueba es más grande hasta que aprenda. Y cuando ha aprendido a volar, entonces tú ves a papá, a mamá y a su hijo juntos. Volando, conquistando los aires. Y tú dirás, Pedro, que tiene que ver una cosa con la otra. Sí. Cuando esos problemas llegan al lado tuyo, Satanás va a ver cómo ese matrimonio está fuerte y no lo puedes tocar. Cómo esa iglesia está fuerte y no lo puedes tocar. Cómo esos hermanos están fuertes y no lo puedes tocar por más fuerte que sean los vientos porque están bajo un buen entrenamiento. Pablo le habla a personas con entendimiento. No fue a un grupo de personas de la calle que lo reunió a ellos. Tienes que llevarte cuándo y qué tiempo se escribió. Por eso tienes que ver esto. Esta es la diferencia. Dice, no erais, en otras palabras,
No seas ignorante de lo que está pasando. No podemos hacerlo. Pero a la misma vez que Pablo, después que lo acarició, le dio los cantacitos, le deja saber otra cosa más. Acuérdate ahora los tiempos. Dice en esos tiempos que había ¿qué? Los fornicarios, en cual eso era normal. Y Pedro, ¿cómo es normal? Sí, en esos tiempos. No entran ni los idólatras. ¿A quién se le escribió Sirkia la carta de los Corintios? Algo por Grecia era por ahí. La península de Roma. ¿Cuál era ese conocimiento? ¿Qué se creían tantos dioses? ¿Cuántos dioses habían para esa época? Tienes que tener ese conocimiento, pues los idólatras no entran. Así no se me vuelve idólatra. Ni los adúlteros, ni los afeminados, que eso vino de ahora. Respetamos a todo el mundo, no nos identificamos con ninguno de ellos, plan, pam, lo dejamos saber, pero ese amor no existe. Váyase al conocimiento. No vaya a sentir que el amor agape Satanás se lo viró al revés como un zapato y empezaste a sentir amor por algo que no existe. ¿Ok? Por eso mismo dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo es contra la naturaleza, está en contra de Dios. Tiene que llevarte ese conocimiento. Ni a los ladrones. Y dirá, ni a los avaros. Todas estas cosas tienes que llevarlo a conocimiento. Ahora está diciendo, ni a los avaros, ni a los borrachos, ni a los maldicientes, ni a los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué todo esto? Porque si mora el Espíritu Santo en ti, nada de estas cosas sucede. Pero si no mora el Espíritu Santo en ti, todas estas cosas pueden suceder en cualquier momento. Tú estás ahora con conocimiento. Pablo está hablando a un nivel de conocimiento. Y al estar hablando a un nivel de conocimiento, te deja recordar todos estos puntos. No es porque te pelees con el hermano y discutas una situación que está sucediendo al lado tuyo. Él, sin embargo, dice esto. Él dice los fornicarios, te dice de los idólatras, te dice los adulterios, te dice los afeminados y te está echando con varones, con los ladrones y te está hablando de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. No heredarán los reinos de los cielos. O sea, que una forma de una cosa puede atacarte a la otra y tú determinar a dónde llegar. Lamentablemente, hombres han sido víctimas de hombres y de lo que la gente señala. Tú eres esto, tú eres aquello. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, la persistencia, la persistencia y la persistencia, usted lo recibe. Y termina haciendo lo que ellos dicen. Pero si tú tienes al Espíritu Santo en ti, hay un bloqueo. Por eso te invito, amigo que me escucha, amiga que me escucha, que llegue Jesucristo a tu vida, que lo reciba como Salvador. Todo esto. Y no importa que tú hayas hecho en el pasado, por ignorancia lo hiciste, porque ya Jesucristo te compró. 1980 años exactamente en una cruz fuiste redimido. Solamente tú tienes que recibirlo como Salvador, porque Él sí te dejó algo normal. Y lo dejó desde Génesis. Tu libre albedrío. Y el libre albedrío es que tú escojas qué tú vas a hacer con tu vida. Y el último versículo dice, y estos eran algunos, más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremendo, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres predestinado, ya es esto, ya tú puedes con toda la fuerza. El versículo 11, retira al 9 y al 10. En otras palabras, todas estas cosas pueden suceder a otros, pero a ti no. Tú vas a juzgar todas estas cosas, tú vas a señalar todas estas cosas para protegerte a ti, no para saltarle abate al prójimo. No, porque en el amor ágape, el capítulo 2, entonces te va a ir en contra de él. Y tú no te puedes encontrar de él, sino que eres un intercedor, una persona que vas a interceder por ellos. Aleluya. Te habló Pedro Alicea y que el Señor te bendiga.